7 años. Esa es la edad a la que un niño romano podía tener su primera copa de vino en la mano. No a los 18, no a los 21, 7. Y a nadie en Roma le parecía raro. De hecho, al que no bebía vino lo miraban con sospecha. Hoy te vas a enterar de a qué edad exacta empezaban, qué vino bebían, cuánto aguantaban y por qué una civilización entera decidió que el agua sola era cosa de pobres, esclavos y animales. Empecemos por lo más fuerte. En la antigua Roma no existía una edad legal para beber. Ese concepto no se había inventado. Un padre romano decidía cuándo su hijo probaba el vino y muchos lo hacían siendo el crío muy pequeño. El vino formaba parte de la comida diaria igual que el pan. Un niño de 7 u 8 años se sentaba a la mesa y bebía lo mismo que sus padres, solo que en menor cantidad. Pero cuidado, porque aquí está el primer truco que casi nadie cuenta. El vino romano no se bebía puro, jamás. Beber vino sin mezclar con agua era considerado una salvajada, cosa de bárbaros y borrachos sin control. Los romanos rebajaban el vino con agua, normalmente 2 o 3 partes de agua por una de vino, a veces hasta 4 partes de agua. Así que ese niño de 7 años no se estaba metiendo un tinto de crianza al 14%. Bebía una mezcla mucho más suave, casi como un refresco alcohólico ligero. ¿Y por qué mezclaban el vino con agua? Aquí viene la parte que lo explica todo. El agua sola en Roma era peligrosa. Los acueductos traían agua, sí, pero en muchas zonas el agua estaba contaminada, estancada o llena de bacterias. Beber agua sin más podía enfermarte o matarte. El vino, en cambio, por su acidez y su alcohol, mataba parte de esos microbios. Mezclar vino con agua era, sin saberlo del todo, una forma de desinfectar el agua. El vino no era un capricho, era supervivencia líquida. Así que la lógica romana era simple. Si el agua sola te puede matar y el vino rebajado es seguro, le das vino rebajado a todo el mundo. A los adultos, a los soldados, a los ancianos y, sí, también a los niños. Un romano medio bebía en torno a 1 litro de vino al día, rebajado, repartido a lo largo de la jornada. Y ese litro no es una exageración. Los cálculos de los historiadores sobre el consumo en la ciudad de Roma apuntan a cantidades enormes. Se estima que en la capital del imperio se bebían más de 180 millones de litros de vino al año. Con 1 millón de habitantes salen esas cifras de casi 1 litro diario por persona, niños incluidos. Roma era, literalmente, una ciudad flotando en vino aguado. Ahora hablemos de los adultos, porque la cosa se pone seria. Un legionario romano en campaña recibía vino como parte de su ración oficial. No era un extra, era comida. Concretamente bebían una bebida llamada posca, que era vino agrio o avinagrado mezclado con agua. Sabía fatal, pero hidrataba, daba energía y no se estropeaba con el calor. La posca era la bebida energética del ejército más poderoso del mundo antiguo. Los soldados que conquistaron Europa lo hicieron bebiendo vinagre rebajado. Y aquí un detalle brutal. Cuando Jesús está en la cruz, según los evangelios, un soldado le acerca una esponja empapada en vinagre. Ese vinagre era posca. No era una tortura, o no solo. Era literalmente lo que el soldado tenía en su cantimplora. Le dio de su propia bebida de trabajo. La posca tenía además otra ventaja que los generales conocían bien. Un soldado con posca en el estómago no bebía de los ríos ni de los charcos que encontraba por el camino, agua que a menudo estaba infectada y que dejaba ejércitos enteros con disentería antes de llegar a la batalla. La bebida agria mantenía a la tropa sana. Podríamos decir que Roma conquistó el mundo, en parte porque sus soldados no se pasaban la campaña con diarrea. Detalles poco heroicos, pero decisivos. Volvamos a las clases sociales, porque el vino en Roma marcaba quién eras. Los ricos bebían vinos de calidad, añejados durante años, con nombres de regiones concretas, igual que hoy hablamos de un Rioja o un Burdeos. El vino más famoso era el Falerno, un vino blanco tan potente y tan añejado que decían que podía arder si le acercabas una llama. Los ricos lo servían en banquetes para presumir. Cuanto más viejo el vino, más caro y más estatus. Había cosechas legendarias. La más famosa fue la del año 121 a.C., conocida como la cosecha opimiana, por el cónsul Opimio que gobernaba ese año.
Ese vino se consideró tan excepcional que 150 años después todavía se servían ánforas de aquella añada en los banquetes de los emperadores. Imagínate descorchar hoy una botella de vino de hace siglo y medio para presumir delante de tus invitados. Eso hacían los ricos de Roma. El vino era su forma de gritar cuánto dinero y cuánta historia tenían. Los pobres, en cambio, bebían lora. La lora era un vino malísimo que se sacaba prensando por segunda o tercera vez los restos de uva ya exprimidos, esos que a los ricos ya no les servían. Le echaban agua a los pellejos, los volvían a prensar y salía un líquido flojo y agrio. Eso bebían los esclavos y los más humildes. Mismo país, misma mesa, mundos completamente distintos dentro de una misma copa. Y ahora las mujeres, porque esto te va a sorprender. Durante los primeros siglos de Roma, a las mujeres les estaba prohibido beber vino. Prohibido de verdad. Y no era una prohibición suave. Un marido romano tenía derecho legal a castigar e incluso, en teoría, a matar a su esposa si la pillaba bebiendo vino. Existía una costumbre llamada el beso de la sobriedad, y era exactamente lo que suena. Los familiares varones besaban en los labios a las mujeres de la familia para oler si habían bebido. Un control de alcoholemia a base de besos, 2000 años antes de los coches. Los autores romanos recogen casos que hoy nos parecen de locos. Se cuenta el caso de una mujer a la que su propio marido mató a golpes por haber bebido vino de una tinaja, y de un juez que lo absolvió, dándole la razón al marido. Otro relato habla de una matrona condenada a morir de hambre por la misma razón. No sabemos si todas estas historias son literalmente ciertas o exageraciones morales para asustar, pero lo importante es lo que revelan. Para un romano, una mujer bebiendo vino era un escándalo comparable a una traición. ¿Por qué tanto miedo a que las mujeres bebieran? Los romanos asociaban el vino en las mujeres con el adulterio y con la pérdida de control. Pensaban que una mujer bebida era una mujer peligrosa para el honor de la familia. Con el tiempo, ya en el imperio, esta norma se relajó y las mujeres empezaron a beber con normalidad. Pero durante siglos, el vino fue un privilegio exclusivamente masculino. Volvamos a los niños un momento, porque hay un matiz que lo cambia todo. Aunque a los niños se les daba vino muy rebajado desde pequeños, la cantidad y la fuerza aumentaban con la edad. Un crío de 7 años tomaba una mezcla casi sin alcohol. Un adolescente ya bebía algo más fuerte. Y al llegar a la edad adulta, en torno a los 15 o 16 años, cuando un joven romano vestía por primera vez la toga viril y era considerado hombre, ya bebía como un adulto de pleno derecho. No había una fiesta de mayoría de edad para el alcohol. Simplemente iba subiendo la graduación poco a poco, año tras año. Los médicos de la época incluso defendían esta costumbre. Galeno, el médico más famoso de Roma, recomendaba dar vino a los niños con moderación porque creía que ayudaba a la digestión y a la salud. Otros médicos, sin embargo, avisaban de que dar demasiado vino a los pequeños los volvía nerviosos y débiles. Curiosamente, ese debate sobre si el alcohol en cantidades pequeñas es bueno o malo para la salud sigue vivo hoy, 2000 años después. Los romanos ya discutían exactamente lo mismo. Volvamos un momento a la edad, porque es lo que da título a todo esto y conviene dejarlo clarísimo. Cuando decimos que un niño romano bebía a los 7 años, no hablamos de un caso raro ni de una familia descontrolada. Era lo normal, lo esperado, lo que hacía todo el mundo. El vino formaba parte de la comida como hoy forma parte el agua o la leche. Un padre que no diera nada de vino a su hijo habría sido visto casi como un excéntrico. Y no había ninguna ley, ninguna costumbre, ni ninguna voz religiosa que dijera que aquello estuviera mal. La idea moderna de proteger a los niños del alcohol, de poner una edad mínima, de considerar el alcohol como algo exclusivamente de adultos, sencillamente no existía en la cabeza de un romano. Piensa en el contraste. Hoy, en casi todos los países del mundo, dar alcohol a un niño de 7 años es delito. Puede costarte perder la custodia. Un padre romano que hiciera lo mismo estaba, según su sociedad, criando bien a su hijo, enseñándole a comportarse en la mesa como un adulto de provecho. Dos mundos, la misma copa,
Y en medio, 2000 años que lo cambiaron absolutamente todo sobre lo que consideramos normal y lo que consideramos monstruoso. Y ojo, porque los romanos no eran ingenuos sobre los peligros del alcohol. Sabían perfectamente lo que era un borracho. Tenían decenas de palabras para el estado de embriaguez. Se reían de los borrachos en sus obras de teatro. Emperadores enteros pasaron a la historia por su afición a la bebida. Tiberio, uno de los primeros emperadores, era tan aficionado al vino que sus soldados le cambiaron el nombre. Se llamaba Tiberius Claudius Nero y lo apodaron Viverius Caldius Mero, algo así como bebedor de vino puro y caliente. Un emperador con un mote de borracho oficial. Pero si hablamos de borrachos imperiales, la palma se la lleva Marco Antonio, el famoso general enamorado de Cleopatra. Bebía tanto y con tanta fama que escribió, en serio, un libro entero para defender su propia borrachera, un tratado titulado Sobre su embriaguez. Imagínate estar tan señalado por beber que decides publicar un libro justificándote. Sus enemigos, por supuesto, usaron ese libro para hundirlo políticamente y presentarlo ante Roma como un hombre indigno de gobernar. Otro caso, el emperador Claudio celebraba banquetes donde se bebía hasta caer redondo bajo la mesa, literalmente, y las clases altas organizaban unas fiestas llamadas convivia, donde el objetivo, muchas veces, era emborracharse en grupo mientras se hablaba de política, filosofía y cotilleos. En estos banquetes había incluso un maestro de ceremonias, elegido con dados, que decidía qué proporción de agua y vino se bebía esa noche. Si le tocaba a un tipo con ganas de fiesta, esa noche el vino iba fuerte. En esos banquetes se bebía tumbado, recostado en camas alrededor de una mesa baja. Y había una costumbre que hoy nos revuelve el estómago. Cuando alguien había comido y bebido demasiado, era normal ir a vomitar para poder seguir comiendo y bebiendo más. Algunas casas ricas incluso tenían esclavos cuyo trabajo era ayudar en esas situaciones. La fiesta no paraba porque el estómago estuviera lleno. Se hacía sitio y se seguía. Ahora la pregunta que seguramente te estás haciendo. ¿Con tanto vino desde tan pequeños, no se volvían todos alcohólicos? La respuesta es matizada. Como el vino iba tan rebajado en el día a día, el consumo constante no era tan brutal como parece. Un romano no vivía borracho. Bebía vino aguado durante el día como nosotros bebemos agua o café. La borrachera de verdad se reservaba para los banquetes y las celebraciones. Era una cultura de mucho alcohol de baja graduación repartido, no de grandes borracheras diarias. Aunque, evidentemente, alcohólicos había, y muchos. Hay otro dato curioso sobre cómo bebían. Los romanos calentaban el vino en invierno y lo enfriaban con nieve en verano. Sí, nieve. Los más ricos pagaban fortunas por nieve traída de las montañas y guardada en pozos aislados con paja para poder enfriar su vino en pleno agosto. El emperador Nerón era famoso por su obsesión con el vino helado, un lujo de multimillonario en una época sin neveras. Y le añadían de todo al vino: miel para endulzarlo, especias, hierbas e incluso agua de mar en algunas regiones para darle un toque salado. Uno de los aditivos más locos y más peligrosos era algo llamado sapa o defrutum, un mosto de uva cocido lentamente. El problema es que lo cocinaban en ollas de plomo, porque el plomo le daba un sabor dulce. Estaban endulzando su vino con plomo. Y el plomo es un veneno que se acumula en el cuerpo y provoca daños cerebrales, esterilidad y locura. Hay historiadores que creen que el envenenamiento crónico por plomo en el vino pudo contribuir a la mala salud y a los comportamientos erráticos de parte de la élite romana. Su vino de lujo los estaba envenenando poco a poco. El vino también estaba en el centro de la religión. El dios Baco, llamado Dioniso por los griegos, era el dios del vino, y en su honor se celebraban las bacanales, unas fiestas nocturnas que se volvieron tan salvajes, con tanto alcohol y tanto descontrol, que el Senado de Roma llegó a prohibirlas por ley en el año 186 a.C. Piénsalo. El gobierno romano, que toleraba gladiadores matándose en la arena, consideró que aquellas borracheras rituales eran demasiado peligrosas para el orden público. Se llegaron a ejecutar a miles de personas por participar en ellas. Y el vino acompañaba al romano incluso después de la muerte.
En muchas tumbas se han encontrado tuberías y conductos que llegaban directamente hasta los restos del difunto. ¿Para qué? Para verter vino en los banquetes funerarios y hacer que la bebida llegara, simbólicamente, hasta el muerto. Brindaban con sus familiares fallecidos vertiendo vino en su tumba. Desde la primera copa de niño a los 7 años hasta el vino derramado sobre tu propia tumba, el romano nacía, vivía y moría rodeado de vino. Hay más. En Pompeya, la ciudad enterrada por el Vesubio, los arqueólogos han encontrado algo que demuestra lo cotidiano que era beber. Solo en esa pequeña ciudad había alrededor de 200 bares, tabernas y locales donde se servía vino. 200. Para una población de apenas unos miles de habitantes. Era como tener una cafetería en cada esquina, pero de vino. Estos locales se llamaban tabernae y thermopolia, y en ellos la gente humilde, que no tenía cocina propia, comía y bebía a diario. En las paredes de algunos de esos bares todavía se leen las pintadas que dejaron los clientes, quejándose del vino aguado que les servía el tabernero tramposo. 2000 años después, seguimos quejándonos exactamente de lo mismo. Y hablando de trampas, el fraude con el vino era un negocio enorme. Los taberneros mezclaban el vino con más agua de la debida, le añadían agua para estirarlo, y algunos usaban trucos para disimular que el vino se había echado a perder. Añadían resina, yeso o incluso sustancias tóxicas para tapar el mal sabor. Comprar vino en Roma era, muchas veces, jugar a la ruleta con tu estómago. El precio del vino también nos cuenta mucho. Gracias a las pintadas de Pompeya sabemos que, por un as, la moneda más pequeña, podías comprar un vaso de vino corriente. Por 2 ases, uno de mejor calidad. Y por 4, el mejor vino de la casa. Una pintada famosa se burla diciendo que, por el mismo precio que en otro sitio pagas por un vino malo, aquí bebes uno mucho mejor. Publicidad comparativa, con precios y todo, hace 20 siglos. Los romanos ya sabían vender. Recapitulemos la locura completa. Un romano nacía en una sociedad donde el agua te podía matar. Le daban vino rebajado desde los 7 años. Ese vino subía de graduación según crecía. Si era hombre, bebía libremente toda su vida. Si era mujer, durante siglos ni lo probó, bajo pena de muerte. Si era soldado, bebía vinagre rebajado que conquistó el mundo. Si era rico, bebía vinos añejos enfriados con nieve y endulzados con plomo venenoso. Y si era pobre, bebía los restos exprimidos por tercera vez de las uvas de otro. El vino no era una bebida en Roma, era medicina, era estatus, era ración militar, era religión, porque también se ofrecía a los dioses y era la forma más segura de no morir por beber agua sucia. Toda una civilización construida, en parte, sobre una copa de vino aguado que empezaba a beberse antes de aprender a leer. Así que la próxima vez que alguien te diga que las cosas antes se hacían mejor, recuérdale que hace 2000 años, los niños de 7 años brindaban con vino, las mujeres se jugaban la vida por una copa, y los emperadores se endulzaban la bebida con veneno sin saberlo. Roma no bebía para emborracharse, Roma bebía para sobrevivir. Y en el intento, se lo pasaba bastante bien.